olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Os he sabido que Venezuela es un país con una inflación monstruosa. Creo que a estas alturas, después de varios años en los que la inflación no ha hecho más que crecer de una manera que es sorprendente, se han metido de hecho de lleno en una hiperinflación con todas las de la ley, pues hoy no nos sorprende a nadie que estemos, no, por supuesto no a los venezolanos que viven allí, lo tienen que padecer a diario, pero a los que estemos mínimamente informados fuera de Venezuela de lo que sucede dentro del país. El año pasado, de hecho, con números oficiosos, porque el gobierno no facilita información oficial, la inflación fue del 2000%. Pues bien, ha sido empezar el año y se ha disparado. Parecía imposible, pero se ha disparado el día 17, este mismo mes, es decir, la semana pasada, estaba ya en un 5000% interanual, quiero decir, y subiendo. El gobierno de Nicolás Maduro trata así de combatir, esto es lo que estamos viendo, de combatir otra de las maldiciones que él mismo ha provocado. Me refiero al derrumbe de la producción petrolífera. Venezuela produjo en 2017 poco más de 1 millón de barriles de petróleo al día. Si sigue a este ritmo, es muy poco. Estamos hablando de que en los buenos tiempos, producía más de 3 millones. Si sigue a este ritmo, en unos meses producirá menos que Colombia, que es su vecina, que no es un país petrolero, es un país productor de petróleo, pero ni mucho menos los colombianos viven de vender petróleo en el extranjero. Y claro, sin petróleo no hay divisas, y sin divisas no hay subsidios, y sin subsidios los venezolanos corren el riesgo de morirse literalmente de hambre. En fin, se avecina la tormenta perfecta en Venezuela. Los analistas predicen que este año será el de la tormenta perfecta para el régimen venezolano. La tormenta perfecta podría haber sido el año pasado, de hecho tuvieron grandes manifestaciones que esperemos que se recuperen este año. La oposición recupera el pulso, lo tiene más complicado que el año pasado, están además muy desgastados en todos los frentes, incluso por dentro la situación es extremadamente grave en el país, entonces lo que nos parece fácil desde fuera, es decir, salir a la calle y protestar, cuando no sabes muy bien lo que vas a comer ese día, pues no es tan fácil. Lo digo para los que desde fuera están diciendo un día tras otro, ¿por qué los venezolanos no protestan? Protestan, y llevan protestando muchos años, pero cada día la vida se hace algo más difícil y más complicado en aquel desdichado país. Muy bien, ¿por qué estos analistas, los entendidos en Venezuela, los que trabajan a fondo este país, y que yo por supuesto sigo a cada uno de ellos, de pocos países me informo tanto como de Venezuela, pues creo que del mío natal y el siguiente, hoy por hoy, es Venezuela, es de los pocos países que leo literalmente todos los días, la prensa y las noticias de Venezuela, pues ellos apuntan a dos factores. El primero es el descalabro en la producción de petróleo, que os voy a explicar ahora con números, y que la semana pasada estuvo en la prensa porque los números o las cifras de bajada de la producción sorprendieron a todo el mercado internacional, es decir, saben los que compran y venden petróleo, saben que Venezuela produce cada vez menos, viene produciendo menos desde el año 1998, casualmente el año que llegó Chávez al poder, es decir, desde hace 20 años, pero no una bajada tan pronunciada como a lo largo de los últimos meses. Bien, eso por un lado, y por otro, o mejor dicho, sumado a lo anterior, y como consecuencia de lo anterior, o consecuencia parcial de lo anterior, una hiperinflación desatada. Bien, la tormenta, si nos vamos a los hechos, al campo de los hechos, que es en el que por lo menos a mí me gusta moverme, las opiniones están muy bien, pero toda opinión tiene que tener un respaldo factual, es decir, no a mí las opiniones estas de decirlo porque es mi opinión, no sé quién decía aquello de las opiniones son como los, perdonad por la palabra, pero es una palabra que existe, son como los ojetes, ¿no? Cada uno tenemos una. Bien, pues ese tipo de opiniones a mí no me interesan. Me interesan las opiniones basadas en los hechos y que no estén al margen o de espaldas a los hechos. Bien, esta tormenta, si nos vamos a los hechos, como os decía, ya habría empezado. Venezuela extrae menos petróleo, pero bastante menos petróleo que hace años. Concretamente 1 millón de barriles menos que en el año 2014, que fue el año posterior a la muerte de Hugo Chávez. Y si nos vamos a la serie histórica completa, es decir, desde 1998, inauguración triunfal del régimen chavista, hasta el año actual, estamos ya en 2018, este año se cumplirá el 20º aniversario de la llegada de Hugo Chávez al poder, pues resulta que produce un 50% menos, es decir, la mitad. Solo en diciembre, porque esto se ha acelerado en los últimos meses, solo en diciembre la producción cayó un 11% con relación al mes anterior.
un 11%, es decir, la extracción de petróleo de los pozos. En 2017, el año pasado, el que acabamos de dejar atrás, Venezuela extrajo 600.000 barriles al día menos que en 2016. Estamos hablando de un descalabro completo de arriba a abajo. Caray, esto en un país que solo ingresa divisas por esta vía. Venezuela exporta petróleo y nada más que petróleo, no sé, quizás exporta alguna cosilla más, pero es poco menos que insignificante para la contabilidad nacional. Pues estamos ante una auténtica tragedia, de la que necesariamente se tienen que derivar males mayores. El derrumbe petrolero venezolano de este último año, del año 2017, es mayor incluso que el que padeció Irak tras la guerra del año 2003. Tras la invasión estadounidense, el año 2003, Venezuela también, y era entonces un gran productor de petróleo. Ese año, por motivos que no se nos escapan a nadie, porque les habían invadido, habían tenido una guerra, de la que durante una semana se defendieron los iraquíes, y un país en guerra pues no está para producir nada, y menos que nada petróleo. Ese año la producción de petróleo iraquí se descendió un 23%, y era una auténtica drama. Esto, o sea, por supuesto que se recuperó años después, tan pronto como el país recuperó al menos el pulso. No lo ha terminado de recuperar del todo, pero bueno, es un país que puede producir petróleo y colocarlo en los petroleros y mandarlo a otros mercados. Bien. Aquel año, ya digo, repito la cifra, un 23%. Pues resulta que los datos de Venezuela son mayores en los últimos meses. Y ahí no ha habido ninguna guerra, ni una invasión, ni nada por el estilo. Y los datos están ahí para quien quiera mirarlos. No es esto es que es lo que dice el Wall Street Journal o lo que dice el Financial Times o el diario Expansión. No. Estos son datos que ofrece PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, es decir, la compañía petrolera nacional y la única por lo demás, porque en Venezuela no hay otra. En 1998, año en el que, como os decía antes, Chávez llegó al poder, Venezuela extraía 3,2 millones de barriles al día. Era uno de los grandes jugadores mundiales del mercado del petróleo, los grandes productores. De hecho, todos pensábamos en Venezuela y pensábamos en petróleo, igual que si piensas en Qatar, piensas en gas, o en Arabia Saudí, o en un gran productor de petróleo. De hecho, el país tenía fama desde hacía ya medio siglo de ser un país muy rico precisamente por eso. No había más que ver las teleseries venezolanas y ver pues esa abundancia en lo que los venezolanos vivían desde hacía décadas. Y las imágenes que se veían de ciudades como Caracas o Maracay, con rascacielos y cosas así que no se veían en otros países. Bueno, pues aquel año, ya digo, extrajo 3,2 millones de barriles al día. Actualmente, es decir, a día de hoy está extrayendo 1,6 millones. Como os decía al principio, un 50% menos, la mitad. Y aquí no hay guerra económica que valga. Esto no, la culpa es de otros. Esto es lo que extraen ellos y no hay más. No hay otras empresas que extraigan petróleo en Venezuela. Está todo hipernacionalizado. Aquí por mucho que Alfredo Serrano, que es el principal asesor económico de Nicolás Maduro, español, por cierto, Alfredo Serrano, lo que no sé es de qué parte de España, pero es español, sale a veces en la prensa, pues sigue empeñado en echar la culpa a otros de todo, de todas sus asesorías y de todas las ideas de casquero que tiene, que a la vista está que han sido muchas. Es decir, siempre que algo falla, y en Venezuela desde el punto de vista económico falla todo, desde hace mucho tiempo, él busca rápidamente un chivo expiatorio para cargar las culpas sobre él. Esta medida no ha funcionado, pero la culpa no es mía, ni mucho menos del sistema que yo propongo. La culpa es de la derecha, los capitalistas, los burgueses, Estados Unidos, el rey de España, el Sursum Corda, Julio César, en fin, ya se encargan de buscar, tienen una imaginación además para buscar coartadas y para buscar cabezas de turco que a mí me fascina. En general los dictadores siempre la han tenido, pero estos son especialmente imaginativos. Bueno, al margen de lo que diga este hombre, que por supuesto lo dice y sigue escribiendo para tratar de quitarse parte de la responsabilidad, lo cierto es que si PDVSA produce menos, se debe exclusivamente a PDVSA, punto. Y como el sector petrolero en Venezuela está totalmente nacionalizado, se nacionalizó en los años 70, Carlos Andrés Pérez lo nacionalizó, aunque quedaban ciertas partes del sector que eran privadas, pero ya se encargó Chávez hace 10 años de nacionalizarlo todo. De la participación privada, en una palabra, es nula.
Incluso cuando se fueron a meter con la faja del Orinoco, Chávez pidió colaboración a otras empresas extranjeras, pero la cosa no se ha terminado de materializar. Hoy por hoy, cada gota de petróleo que sale del subsuelo venezolano la saca el Estado. Es un asunto totalmente atribuible a los gestores de PDVSA. Y los gestores de PDVSA son los mismos políticos que mandan en Caracas. Es la revolución, en una palabra. Por lo que podemos concluir, sin miedo ninguno a equivocarnos, que las razones de este descalabro son todas de orden político, desde la primera hasta la última. Y la propia PDVSA lo reconoce, no por activa, pero sí por pasiva, al ofrecernos estos datos históricos. Entonces ahí se ve, aquí tiene que haber algún problema, y el problema es que lo mismo resulta que son ustedes. PDVSA es una empresa muy mal administrada, las negligencias son comunes, las negligencias operativas, quiero decir. Es una empresa, por cierto, que purgó Hugo Chávez en el pasado, en el año 2002, los famosos pedevagos que llamaba, los despedía desde el programa este que tenía en la televisión, era el presidente, y la corrupción es, podríamos decir, que endémica en aquella empresa. Es decir, que el chavismo ha sido simplemente incapaz de mantener funcionando la máquina que les mantiene atornillados al poder, a los propios chavistas, lo cual no deja de ser sorprendente. Esto no ha sucedido en otras petrodictaduras como Arabia Saudita, por ejemplo. Los saudíes regentan una dictadura espantosa, con tintes teocráticos y tal, pero se han encargado de que Aramco siempre funcionase bien y le estuviesen bien surtidos de petrodólares. Bueno, pues el chavismo ha sido tan inútil que no ha conseguido ni siquiera eso. El hecho es que por cada barril que deja de extraer PDVSA, cada barril que deja, y todos los días son muchos en comparación con el año pasado, con el anterior, no digamos ya con hace 20 años, este barril es un clavo en la cruz del gobierno, que no sabe muy bien cómo atenderá los vencimientos de deuda de este año, son unos cuantos. Actualmente el Estado venezolano debe unos 50.000 millones de dólares a acreedores varios, por servicios y tal, y unos 70.000 millones en bonos. Bien. Ambas cantidades, toda esta cantidad la tiene que devolver sacando petróleo y vendiéndolo, no tiene otra manera. Porque en el momento en que interrumpa el servicio de deuda, sabe lo que le espera. Les cerrarán el grifo y empezarán los litigios en el extranjero. Las quiebras, las suspensiones de pagos, son muy amargas para quien suspende pagos. Cualquier país que lo haya hecho lo sabe perfectamente. Argentina, en el año 2001, tuvo que sentarse a negociar al día siguiente y estuvo sufriéndolo en sus carnes, especialmente las carnes de los argentinos, durante mucho tiempo. En el momento en que suspendes pagos te conviertes en un parias internacional y no te queda otra que volver de nuevo al mercado suplicando algo así como misericordia. Pero Nicolás Maduro todavía no ha suspendido pagos, o no lo ha suspendido formalmente. Es decir, a día de hoy, 22 de enero, la República de Venezuela sigue atendiendo sus obligaciones financieras para con sus acreedores al día. Eso no lo ha hecho y creo yo que no lo hará. Entonces, si cada vez exporta menos petróleo, luego le entra menos dinero a través de ese petróleo vendido y no ha repudiado los pagos, ¿cuál es la única salida que le queda? Bueno, pues disparar la inflación dentro de casa y someter al país a un recorte salvaje, que es exactamente lo que se ha metido ya de lleno a lo largo de este mes de enero. Una hiperinflación, porque algunos todavía dicen que no es exactamente una hiperinflación. Dicen, la hiperinflación fue lo de Alemania en los años 20, pero lo de Venezuela todavía no es simplemente inflación. Os lo digo porque lo he leído en algún periódico, me ha sorprendido. No he puesto por un redactor, pero sí los comentarios. Yo ya os he dicho muchas veces que leo más los comentarios de las noticias que la propia noticia en sí. No podemos hablar con propiedad de una hiperinflación, porque una hiperinflación es una cosa, como la de Hungría en el 46, Alemania en los... No, es una hiperinflación. Una hiperinflación, hay distintas definiciones de lo que es, pero básicamente es cuando un país tiene una inflación que supera el 500% anual, ya se puede hablar de hiperinflación. Hay otros que dicen que es un 100% durante 3 años, etcétera. Pero bueno, en ambos casos, por supuesto
que los cumple, y de sobra además, los cumple Venezuela. Y además, de cualquier manera, no hace falta mucha definición. Cuando ves que el dinero te quema las manos, es que estás ante una hiperinflación. Punto. Cuando estás repudiando tu propia moneda, no hace falta que te digan es del 500, del 600 o del 757%. Lo sabes, lo intuyes a la perfección. Claro que la inflación en Venezuela, el gobierno no la facilita. ¿Cuál es la inflación? Oficialmente no se sabe. Porque Maduro decidió interrumpir la publicación de esos datos hace unos años. Creo que fue en 2015. Sabemos, por ejemplo, tenemos plena constancia que los venezolanos son conscientes de la pérdida acelerada del valor de sus bolívares, los que tienen en el bolsillo. ¿Cómo lo sabemos? Pues simple, porque tan pronto como los reciben, tratan de cambiarlos por otra cosa, ya sea por bienes, ya sea por otras divisas. Es decir, en una palabra, ningún venezolano quiere tener bolívares porque sabe que mañana valdrán menos. Esa es la primera de los indicadores que te dicen que estás en un proceso hiperinflacionario, cuando directamente no quieres el billete dentro de la cartera. Yo no sé cuánto tendré ahora en la cartera, pues quizá 20 euros. Pero sé que mañana seguirá valiendo 20 euros y dentro de una semana también. Es decir, puedo pasar 20 días, un mes, sin sacarlos de la cartera si no necesito comprar nada. Pero es que si en lugar de 20 tuviese 100 también, no habría problema. Porque el euro es estable, o más o menos estable, dentro de la estabilidad que le puedes pedir a una moneda fiduciaria, pero estable. En cambio, si un venezolano tiene 100 bolívares, bueno, es que 100 bolívares no vale nada, pero, qué sé yo, 15.000 bolívares, procura deshacerse de ellos cuanto antes, porque sabe que dentro de unos días valdrán menos, y dentro de un mes valdrán menos todavía, y dentro de un año no valdrán nada. Con esos 15.000 bolívares no podrá comprar nada. Y quien no los cambia por otra moneda, pues compra cosas. Y dice, bueno, al menos la cosa no va a perder su valor. Si consigo comprar unos bolígrafos o lo que sea, lo que encuentre, que pueda luego intercambiar. Este es el mismo mecanismo que sucede en todas las hiperinflaciones históricas. Hay que, si estudiamos las principales a lo largo del siglo XX, vemos que sucede exactamente lo mismo, lo que nos viene a decir que los seres humanos somos iguales en todas partes. Es decir, que el gobierno no mida la inflación no significa que, por un lado, no sepamos que existe y por otro, que no se pueda medir. Hay mucha gente midiendo la inflación venezolana. A fin de cuentas, la inflación se mide con una cesta de bienes. Y a esos bienes se les monitoriza y se estudia su variación de precios. Los datos oficiosos a día de hoy son los siguientes. En 2015 la inflación rondaba aproximadamente el 800%, a finales de 2015. A finales de 2016 el 1800%. En diciembre de 2017, hace solo un mes, era del 4500%. En enero de este año, es decir, a día de hoy, está por encima del 5000%. También se puede medir de otras maneras. Estos son medidas que han hecho con una cesta de bienes. Hay una que me hace a mí mucha gracia y que me sirve como indicador indirecto fantástico. Es el índice Bloomberg Café con Leche, así se llama. El café con leche Bloomberg Index o algo así lo llaman en inglés. Bueno, lo tenéis, podéis buscarlo en internet. Lo tengo yo delante, de hecho, aquí. Venezuelan Café con Leche Index es el nombre. Parece ahí una bandera de Venezuela con un café con leche dando vueltas, ¿no? Tracking Hyperinflation, one cup of coffee at a time, ¿no? Y bueno, vamos a mirarlo esto, vamos a estudiarlo a través de una taza de café. Entonces empezaron en el mes de agosto de 2016, en aquel entonces un café con leche en una cafetería concreta, no facilitan el nombre obviamente, porque irían la cerrarían, una cafetería concreta de la zona oriental de Caracas, costaba 450 bolívares. Los que me estáis escuchando de Venezuela diréis, bueno, y con 450 bolívares no puedes hacer nada, pero hace año y medio podías, o menos de año y medio, te podías tomar un café en Caracas. Bien, hoy, el día 17, que es el último dato que nos da Bloomberg, hoy será un poquito más caro, el día 17 de enero, cuesta 45.000 bolívares la misma taza de café con leche. Esto es un aumento del 10.000%, entre agosto de 2016 y hoy. Curiosamente, además, si miramos la gráfica que nos facilita Bloomberg, lo que vemos es que la mitad de este ascenso se ha producido en el último mes. En Navidades ese mismo café, en esa cafetería del este de Caracas, costaba 20.000 bolívares, mucho más que los 450 de un año antes, pero la mitad que ahora.
Es decir, por hacer un cálculo más sobre esto mismo del índice de café con leche, con lo que adquieres hoy un café en esta cafetería, podías en agosto de 2016, no hace tanto, podías adquirir 100 cafés. Podías invitar toda la mañana a todo el que entrase con esa cantidad de dinero. Ahora os preguntaréis, los que no estéis en Venezuela, os preguntaréis, bueno, ¿y cuántos son 45.000 bolívares? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cuánto es, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona? ¿Cuánto nos darían si lo fuésemos a cambiar aquí en una casa de cambio en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, en cualquier ciudad española? ¿Cuánto nos darían en euros? Bueno, pues euros reales, es decir, con el cambio real del bolívar. ¿Cuánto nos darían? ¿Cuánto creéis? Bien, nos darían 17 céntimos de euro. Esa es la realidad. Es una cosa que cuesta hasta que no le pones precios en una moneda que conoces de cerca, pues no lo entiendes bien. Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuánto gana un venezolano? Bien, desde noviembre de 2017 el salario mínimo, y os lo comentaba en un programa el mes pasado, uno que hice sobre la Navidad más triste en Venezuela, el salario mínimo es de 177.507 bolívares. Que para lo poco que vale el bolívar, la unidad que vayan a ajustar a la unidad, al 507. Bueno, así hay que sumarle un bono de alimentación de 279.000 bolívares. En total, el salario integral que llaman allí es de 456.507 bolívares mensuales. Eso si lo convertimos a euros, los euros de hoy, ¿cuánto serían? Pues serían 1,76 € mensuales. Bien, pues esta es la realidad. Ya está. Creo que no hace falta que dé muchas más explicaciones. Es decir, un venezolano con el salario mínimo gana lo mismo en un año que un español mileurista en media jornada de trabajo. Un español mileurista, estoy hablando. Es decir, el salario normal, tirando abajo, que se gana en España. Claro, el resultado es que a lo único que puede acceder es a la poca comida que suministra el Estado a precios fijos. Leía el otro día en una revista venezolana que era común en muchos hogares comprar comida para perros. La famosa perrarina, aunque creo que la marca ya no existe, de otra marca. Claro, lo mismo. Es decir, la comida para perros, pues ya sabéis, es comestible por los seres humanos, pero no es que esté muy rica y además, pues, está hecha con subproductos de la carne, precisamente para dársela a los perros, ¿no? Está hecha con restos, con las partes del pollo, por ejemplo, pues que no nos comemos, huesos, pellejos y cosas por el estilo. Pues que era bastante común, la mezclaban con arroz y eso les servía para complementar la dieta Maduro, es decir, la de los productos subsidiados, que lo mismo podían encontrarlos o no. Pues bien, esos subsidios se pagan con la renta petrolera, con la decreciente renta petrolera. Y es decreciente porque el petróleo no ha vuelto a los $100, que estaba hace ya unos años, hasta 65 creo que cerró la semana pasada, y Venezuela además cada vez produce menos. No sé, yo, sinceramente, los que hablan de la tormenta perfecta, creo que tienen razón. Es decir, que está formándose. Solo hace falta que algún factor la termine de desencadenar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo.